Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la valentía de Pedro y Juan, y notando que eran hombres con poca instrucción y sin cultura, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin que esto no se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que no vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos, nuevamente los soltaron, ya que no sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ábranme las puertas del triunfo y estaré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, que había resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos al oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Después se apareció con aspecto diferente a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo.
También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban en la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este penúltimo día de la octava de Pascua, séptimo día de la octava de Pascua. Contemplamos este pasaje del Evangelio según San Marcos. Son los últimos versículos de este Evangelio y se nos hace una síntesis de las apariciones del resucitado. Y lo que podemos concluir es que para esos hombres no fue fácil, ni siquiera viendo al Señor, tomar conciencia de la grandeza de lo que estaban contemplando, es decir, de la nueva creación. En Jesucristo resucitado se ha manifestado la nueva creación. Y de otro lado se nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos aún contemplando ese primer testimonio de esos apóstoles que han ido al templo, han levantado a ese paralítico que estaba postrado pidiendo limosna a las puertas del templo, en la puerta hermosa. Se ha levantado, entrado por sus propios medios en el templo. Más de 5,000 personas han creído, han pedido el bautismo, pero las autoridades no pueden aceptar. Y entonces vemos esta confusión, esa incomprensión, y prefieren mantenerse en su idea cerrada, aceptar la vida nueva que Jesucristo ha revelado. Eso se nos presenta para que nos demos cuenta que no es fácil vivir la vida del bautismo, que es la vida del resucitado, porque no nos pongamos en la tribuna y creamos que eso se dirige a otras personas, sino se dirige a cada uno de nosotros y a toda la iglesia peregrina en primera persona. Y entonces hay que preguntarse, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que Jesucristo ha resucitado o no. ¿No es el grito que hemos hecho en la vigilia pascual hace una semana? ¿Ha resucitado el Señor? ¿Verdaderamente ha resucitado? ¿Creemos eso o no? Intelectualmente. Se necesita tomar conciencia de esa vida que está en nosotros. ¿Y por qué les digo que intelectualmente? Porque nosotros nos seguimos desanimando por distintas cosas o no. Nos seguimos desesperando por distintas cosas o no. Nos seguimos asustando por distintas cosas o no. Y entonces la pregunta es, ¿tenemos vida del resucitado? Y la respuesta es doble, sí, pero todavía no se manifiesta muchas veces ni a nosotros mismos. ¿Y por qué es eso? Lo hemos venido repitiendo todos estos días, lo diré una vez más. Porque en la resurrección de Cristo coexiste lo antiguo, coexiste lo viejo y simultáneamente está presente lo nuevo. Las dos cosas, y así también en nosotros. Es el reino.
de Dios, como una semilla de mostaza, pequeñito, en medio de las cosas, de las tinieblas del mundo, de nuestra flaqueza, nuestras fragilidades y toda la condición humana herida por el pecado, pero simultáneamente la vida nueva. Y entonces de lo que se trata es que tomando conciencia cada vez mayor de esa realidad, diríamos dual, nosotros cada vez que experimentemos esos desánimos, esos cansancios, esas impaciencias por nosotros mismos y por otras criaturas humanas, por las infidelidades dentro y fuera de la iglesia y todo lo que nosotros creo ya conocemos que existe y que es parte del tiempo de la iglesia y que existían también en el pueblo de la primera alianza. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos entonces de nuevo? Que Dios vivo está con nosotros. Y si está vivo, significa que a Él tenemos que acudir. Nosotros muchas veces, ¿cuál es el error que tenemos y la inconsecuencia de la vida nueva que hemos recibido? Es que decimos sí ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Decimos tenemos fe, pero apenas aparece una dificultad, lo primero que hacemos no es ir al que vive, sino que nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestras tristezas nos hunden. Y eso pasó en todos estos personajes que tuvieron las primeras experiencias con el resucitado, tal vez de manera más clara en la primera, en María la Magdalena. Porque ella, lo decíamos en esta semana, ella ha estado hasta el último momento al pie de la cruz, ha llevado el cuerpo inerte del Señor, ha sellado el sepulcro y al día siguiente, muy de madrugada, va corriendo al sepulcro y va pensando, ¿y ahora quién va a mover esta piedra? ¿Y ahora qué va a hacer? Eso nosotros lo hemos comentado, son nuestros soliloquios. Nosotros muchas veces pensamos, hablamos con nosotros mismos. Y claro, María Magdalena está así. Ve la puerta, la piedra corrida, y lo que se le ocurre es se han robado el cuerpo. No tiene suficiente fe y esperanza, porque ella también ha escuchado que el Señor iba a resucitar, iba a Jerusalén, lo iban a crucificar, pero eso no es suficiente. Y entonces se entristece, va corriendo a buscar a los discípulos. Llegan Pedro y el discípulo amado, y el único que ve y cree es el discípulo amado. Y lo veíamos ayer también. Están los 7 pescando, no tienen que comer, han vuelto a sus antiguas tareas y el Señor les pide de comer. Claro, Él sabe que no tienen que comer, les pide de comer. Como les había dicho cuando en la multiplicación de los panes querían despedir a la gente, no nos va a alcanzar para nosotros, despídelos. Y el Señor les dice, denlos ustedes. ¿Cómo? ¿De dónde vamos a sacar? Y claro, luego el Señor les dice, echen la red a la derecha, y pescan como al inicio de la vocación, como en el lago, cuando Pedro le dirá, apártate de mí que soy un pecador. Nosotros tenemos que tener eso en mente, porque si no, cuando vengan las pruebas y vienen de distinta manera en el momento menos esperado,
nosotros nos podemos desanimar. ¿Qué hay que hacer? Ir al Señor, ir a la oración. Puede ser que no entienda, puede ser que me parece que es terrible, puede ser que me parece que de repente lo anterior era una ilusión. Tengo que ir al Señor, porque la vida del resucitado que el Señor ha puesto en nuestro corazón tiene que crecer y el Señor dirige ese crecimiento poco a poco, gradualmente. Nosotros no lo podemos gobernar, nosotros no lo podemos acelerar, sí lo podemos impedir, sí lo podemos detener, pero no acelerar. Y lo terrible es que lo detengamos, lo terrible es que lo ignoremos y que creamos que todo ha sido simplemente una ilusión humana, como esos discípulos de Maús que se van desanimados. Y el Señor, ¿cómo nos reanima? En la Santa Misa, en la Eucaristía, en su palabra, porque los sacramentos de Jesucristo son la Pascua de Jesucristo y la Pascua nuestra, porque somos uno con Él. Y esa es la vida de fe. Y eso es lo que tenemos que aprender a disfrutar. Claro, de repente nosotros quisiéramos que todo fuera como nosotros imaginamos. Todo un prado hermoso, el paraíso, pero no es así. No es la manera en que el Señor lo hace y por eso tenemos que ser probados. ¿Se han desesperado alguna vez? ¿Se han desanimado alguna vez? Aprendamos eso. Nos volveremos a desesperar otra vez. Nos volveremos a desanimar otra vez. Entonces, no es que ya no va a haber desánimo, no, sí puede haber, pero apenas aparezca como una alarma, vamos al Señor. Yo me acuerdo de la alarma, porque tengo una amiga que toma no sé cuántos medicamentos, y entonces tienen como 4 o 5 alarmas, suena una alarma para una pastilla, después para otra, y claro, con la cantidad de pastillas que toma, sin esa alarma no se podría. Lo asombroso es que esta persona yo no sé cuántos años tiene, pero tiene muchos años. Sabe exactamente todos los medicamentos que toma. De alguna manera es así. Necesitamos, y el Señor quiere que recordemos que necesitamos de Él. Sin Él no podemos. No es simplemente un cambio cultural, no solamente son nuevos valores, no es algo mental que nosotros, fruto de nuestra inteligencia, de nuestra razón, hemos descubierto. Es obra divina, es Dios en nosotros y esa es la causa de nuestras alegrías. No que no vamos a tener problemas, no que no me van a picar ni los mosquitos, no. Va a haber pruebas, va a haber distintas circunstancias, pero el Señor siempre estará, como siempre está, y siempre nos levantará. ¿Cuál es el único requisito? Ir a Él, saber que Él es el Señor y que con Él nosotros ya tenemos vida resucitada, que el resto de la gente y la creación entera está esperando conocer a través nuestro, porque el Señor nos envía. Ese es el mensaje misionero de Marcos, un poco diferente a del Mateo 28, porque en Mateo 28 el Señor les dice: vayan al mundo entero, anuncien el Evangelio y bauticen. Acá nos manda a toda la creación, misteriosamente, es decir, nos manda al mundo animal, nos manda a las plantas, a todo,
porque la creación entera, dice San Pablo en la carta a los Romanos, está a la espera de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son esos hijos que tienen que manifestarse gloriosamente? Nosotros, hermanos. ¿Se dan cuenta cuánto confía el Señor en nosotros? Dice San Marcos que los recrimina por no haber tenido fe, pero no los descarta, sino les dice, vayan y vayan a hacer esa misión sobrehumana que realiza el Señor con nosotros. Pidamos pues que el Señor en este tiempo, en esta octava, nos aumente la fe, la esperanza y la caridad, porque de esa manera nosotros creemos y crecemos en la fe, en la vida nueva. Y pidamos por todas las familias. Quiero pedir de manera especial por estos 3 hermanos nuestros, ahora representados por Fabián, por Gonzalo y también por Rubén, que son 3 jóvenes que van a ingresar al seminario mañana. Y claro, es muy bonito, pero de alguna manera siempre aparecen cosas también, porque así es la vida presente. La buena noticia es que el Señor nos precede, va con nosotros, y también por sus padres, porque están también en ambivalencia, ¿no? Como decía el jueves que conversábamos. Pero así es la vida en realidad. La buena noticia es que el Señor está con nosotros y Él sabe todo lo que nos acontece, absolutamente todo, nada se escapa de sus manos, y de todo lo que a nosotros nos pueda ocurrir que nos parece que debería de desaparecer, Él quiere sacar algo mejor. Confiemos en el Señor y levantemos el corazón, porque Él viene en persona hoy una vez más en esta Eucaristía y también nos va a administrar el sacramento de la unción de los enfermos, para que nosotros tomemos conciencia de que necesitamos ser curados. Todos necesitamos esa medicina que es Dios mismo. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.